1938. Texas. Un pequeño pueblo con un nombre ilustre. London. No el de Inglaterra con el Big Ben y la niebla. Un diminuto pueblo estadounidense donde todos se conocen por su nombre, donde la calle principal se puede recorrer en 3 minutos y el evento principal de la semana es el servicio dominical en la iglesia. Los esposos Han caminaban a lo largo del río, un paseo común y corriente. Habían tenido muchos de esos, pero cerca de una orilla escarpada, la señora Han se detuvo. De un trozo de arenisca gris sobresalía un pedazo de madera. No era una rama ni la raíz de un árbol que alguna vez creció allí. Era algo diferente, algo que atrapó la mirada y no la soltó. Se llevaron la piedra a casa, la pusieron sobre la repisa de la chimenea y se olvidaron de ella durante 9 años. Y entonces su hijo tomó un martillo y la partió. Lo que había en su interior cambió para siempre la percepción de esta familia sobre lo que es posible y lo que no. Dentro de la piedra había otro martillo, de verdad, de hierro, con un mango de madera, parcialmente convertido en carbón, como si el tiempo lo hubiera devorado metódicamente desde adentro. Una cabeza de metal de forma lógica, evidentemente hecha a mano, evidentemente creada por un ser humano. Si no fuera por un detalle, todo sería simple. Encontró un martillo y ya está. ¿Quién sabe las cosas que pierde la gente? Pero los geólogos evaluaron la edad de la roca en la que estaba incrustada esta herramienta. Dieron una cifra: de 100.000 a 300.000 años. Recuerden por un segundo esta cifra. Hace 300.000 años, en la Tierra vivían los neandertales. Sabían tallar pedernal, hacer puntas primitivas y esconderse de los depredadores. No sabían qué era el metal. No conocían la palabra fundición. No construían minas, no encendían fraguas, no fundían herramientas. Antes de la invención de la metalurgia tendrían que pasar miles de años de desarrollo, guerras, auges y caídas de civilizaciones. Entonces, ¿de quién es este martillo? Precisamente con esta pregunta comienza uno de los temas más fascinantes e incómodos de la historia. El tema de los llamados artefactos imposibles. Objetos que existen, que se pueden tocar con las manos, que han pasado por análisis y que, al mismo tiempo, categóricamente no encajan en esa imagen del pasado que nos pintan los libros de texto. En la comunidad científica existe un término especial para este tipo de objetos: OPART. Artefactos fuera de lugar, out of place artifacts. Literalmente, objetos que no están en su lugar. Objetos descubiertos en estratos geológicos o arqueológicos que contradicen directamente la cronología oficial del desarrollo de la humanidad. Un clavo de hierro en un estrato de carbón de 300 millones de años. Una cadena de oro en depósitos carboníferos. Objetos metálicos de forma perfecta en rocas que tienen miles de millones de años. Dispositivos mecánicos de tal complejidad que no deberían haber existido hasta miles de años después de cuando, a juzgar por todo, fueron creados. Los escépticos explican que la mayoría de estos hallazgos se deben a razones totalmente terrenales. Errores en las dataciones, alteraciones de los procesos, interpretaciones incorrectas. Y en muchos casos tienen razón. Pero la cuestión no es probar la existencia de antiguas supercivilizaciones. La esencia es otra. Estos objetos son como grietas en una pared. A través de ellas se vislumbra algo importante, algo que nos hace preguntarnos: ¿conocemos realmente nuestro pasado tan bien como creemos? El martillo de London. La piedra lo guardó durante 9 años. Volvamos al martillo, porque su historia es un ejemplo perfecto de cómo funciona un enigma de este tipo. Bien, los hechos. El martillo existe. Su longitud es de unos 15 centímetros. La cabeza de metal fue sometida a un análisis químico y los resultados fueron inesperados. Composición: 96% de hierro, 2,5% de cloro, menos del 1% de azufre. Una aleación así prácticamente no se encuentra en las aleaciones industriales modernas. Un alto contenido de cloro en el hierro es un sinsentido para la metalurgia contemporánea. Al mismo tiempo, la superficie del metal es resistente a la oxidación incluso al aire libre, lo que de por sí es extraño para el hierro tradicional no tratado.
Los partidarios de la versión de una civilización prehistórica se aferraron inmediatamente a estos datos. Una aleación no estándar, una tecnología desconocida, una reliquia de una cultura que existió mucho antes que nosotros. La ciencia, sin embargo, ofrece otra explicación. Se llama concreción. Es un proceso natural en el que el agua mineralizada, al filtrarse a través del suelo, envuelve gradualmente cualquier objeto con una capa dura de piedra caliza o arenisca. Un punto importante: este proceso no requiere millones de años. Puede llevar algunas décadas y crear una corteza de piedra que por fuera es completamente indistinguible de la roca antigua. Es precisamente por eso que los arqueólogos encuentran periódicamente en estratos antiguos monedas de hace 2 siglos, botones y herraduras. Estilísticamente, el martillo se corresponde perfectamente con las herramientas de los mineros estadounidenses del siglo XIX. Estos martillos se producían en masa en Texas y Oklahoma durante la época del auge minero. La versión: alguno de los mineros perdió la herramienta en una grieta de la roca o la dejó en una cueva. Durante siglo y medio o 2 siglos, se cubrió de minerales y pasó a verse exactamente como parte de una roca antiquísima. Se pensaría que el caso está cerrado, pero no, porque el actual dueño del martillo, el creacionista Carl Vogt, no permite que científicos independientes realicen una investigación exhaustiva, en particular del mango. Es precisamente el mango el que podría poner punto final a esta disputa. Un análisis de radiocarbono de la madera daría la edad de la herramienta con un margen de error de algunas décadas. Este estudio se podría hacer en un solo día. Su costo son centavos para los estándares de los experimentos científicos. Pero no se ha hecho. Y mientras no se haga, el martillo seguirá viviendo en el espacio entre casi lo explicaron y nunca lo demostraron. Es en este espacio donde habitan los enigmas más persistentes. Austria, 1885. Una mina en la ciudad de Schondorf. Un trabajador llamado Riedel rompe otro trozo de lignito, carbón pardo, un trabajo que hace todos los días sin pensarlo. Pero esta pieza parece especial. En su interior hay un objeto de metal de forma casi cúbica. Su peso es de unos 785 gramos. Alrededor de todo el perímetro hay una ranura profunda, como si hubiera sido trazada a propósito. 4 caras son planas y lisas, 2 son ligeramente convexas. La forma claramente no es accidental, claramente fue creado por alguien. La edad del carbón en el que se encontraba este objeto es de entre 2 y 65 millones de años. Es el Paleógeno. En esa época, aves depredadoras gigantes no voladoras de 2 metros de altura caminaban por la Tierra, y los primeros ancestros de los caballos tenían el tamaño de un perro grande. Todavía no había ni un solo ser humano en el planeta ni de cerca. Faltaban decenas de millones de años para la aparición de los primeros homínidos. La noticia dio la vuelta a los periódicos europeos. «¡Un cubo de metal de tiempos antediluvianos!», gritaban los titulares. Los científicos se dividieron. Algunos consideraron que el objeto era un meteorito de forma inusual. De hecho, la naturaleza a veces crea cosas extrañas. Otros vieron en él un detalle de un mecanismo perteneciente a seres inteligentes cuya historia no se ha conservado. La investigación se prolongó durante años. Un análisis moderno, en última instancia, dictó un veredicto. Con alta probabilidad, es un contrapeso de hierro fundido de un equipo de elevación minera del siglo XIX. Terminó en la veta de carbón durante los trabajos mineros, un fenómeno que los geólogos llaman intrusión. El carbón se agrieta durante la extracción, se desplaza bajo presión y un objeto moderno puede quedar incrustado en él de tal forma que parece parte de la roca. Una versión convincente, racional, casi segura. Pero la leyenda resultó ser más persistente que los científicos. El cubo de Salzburgo todavía figura en todos los libros de historia alternativa. Sus fotos circulan por internet. Su historia adquiere nuevos detalles en cada recuento. Así es como nacen los mitos, en la brecha entre un hecho y su explicación. Pero aquí hay algo fundamentalmente importante de entender. Entre todos los artefactos hay uno que no necesita especulaciones. No genera dudas sobre sus fechas y no se esconde en una colección privada lejos de los observadores externos. Es real. Ha sido estudiado. Se encuentra en uno de los mejores museos del mundo. Y no asusta porque su existencia sea imposible, sino porque su existencia voltea por completo nuestra comprensión sobre las capacidades de los pueblos antiguos. 1901. Grecia.
Un grupo de pescadores de esponjas quedó atrapado en una tormenta en la pequeña isla de Anticitera, un pedazo de tierra perdido entre Creta y el Peloponeso. Después del mal tiempo, uno de los buceadores decidió trabajar y a una profundidad de unos 60 metros descubrió los restos de un antiguo barco mercante. Entre ánforas, estatuas y monedas, sacaron a la superficie un fragmento de bronce verdoso. Una pieza de aspecto corriente cubierta de incrustaciones marinas. Nadie le dio mucha importancia. Yació en los almacenes del Museo de Atenas durante más de 30 años, antes de que el historiador Valerio Sestais notara en el fragmento agrietado unas diminutas ruedas dentadas. Pequeños engranajes de bronce, cuidadosamente encajados unos en otros. Pero el verdadero descubrimiento ocurrió apenas en 2006, cuando un grupo internacional de expertos aplicó tomografía de rayos X de alta resolución. Fue entonces cuando la humanidad finalmente entendió qué era exactamente lo que se había sacado del fondo del mar más de 100 años atrás. Era un original mecanismo de cálculo, en esencia, una computadora. Creado aproximadamente en el siglo II a.C., hace más de 2000 años. En su interior había más de 30 engranajes de bronce unidos en un sistema cinemático de suma complejidad. Este dispositivo, con una precisión altísima, calculaba el movimiento del Sol a lo largo de la eclíptica, rastreaba las fases de la Luna según el ciclo metónico de 19 años y modelaba las órbitas de los 5 planetas conocidos entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Predecía las fechas de los eclipses solares y lunares, indicaba cuándo se celebrarían los Juegos Olímpicos. Tenía en cuenta la irregularidad del movimiento orbital de la Luna mediante matemáticas que la ciencia europea redescubriría oficialmente solo en el Renacimiento. Nada comparable en complejidad fue creado en Europa durante varios miles de años. 1500 años. Este mecanismo fue creado, utilizado y la tradición de su creación desapareció. Murió con el maestro. Se quemó en bibliotecas. Se desvaneció junto con la cultura que lo engendró. Y a pesar de ello, hizo retroceder 1500 años a la compleja industria de vanguardia. El mecanismo de Anticitera no es un enigma en el sentido de algo que no puede ser. Fue. Es. El enigma es otro. ¿A dónde fue a parar la tradición? ¿Por qué no quedaron planos, materiales para la siguiente generación de estos dispositivos? ¿Por qué después de que el poder de esta tecnología simplemente se evaporara, parece como si nunca hubiera existido? Es la mejor prueba de que el progreso no es una línea recta hacia arriba. Da saltos, alcanza cimas y cae al abismo. Guerras, plagas, incendios, la caída de un imperio y el conocimiento acumulado durante milenios se va junto con aquellos que lo guardaban. A veces para siempre. A veces hasta el próximo pescador de esponjas casual. Trasladémonos a Sudáfrica, la región minera de Klerksdorp. Aquí los mineros sacan periódicamente de la roca extrañas esferas metálicas. Algunas tienen una forma sorprendentemente regular, algunas tienen ranuras concéntricas estrictamente a lo largo del ecuador, como si hubieran sido trazadas en un torno. La antigüedad del estrato en el que se encuentran es de unos 2.800 millones de años. Para entender la escala, hace 2.800 millones de años en la Tierra no había absolutamente nada excepto organismos unicelulares. Ningún animal, ninguna planta, ni el menor indicio de bacterias más complejas. Faltarían todavía miles de millones de años para la aparición de los primeros organismos celulares. Los investigadores alternativos declararon inmediatamente que las esferas eran contenedores de biomateriales dejados por civilizaciones extraterrestres en tiempos inmemoriales. Suena fascinante. La realidad, sin embargo, es más prosaica. Los geólogos realizaron un análisis detallado y determinaron que son concreciones de limonita. El mismo proceso de mineralización del que ya hemos hablado, solo que extendido a lo largo de miles de millones de años y que creó formas de simetría casi perfecta. La naturaleza es una artista brillante. Las redes cristalinas, las concreciones, las formaciones volcánicas. Todo esto crea regularmente estructuras al ver las cuales uno quiere buscar en ellas una mente inteligente. Pero no hay ninguna mente allí. Solo hay física y química, trabajando según sus propias leyes durante miles de millones de años. Las esferas de Klerksdorp son un fenómeno natural, hermoso, raro, pero totalmente explicable. Pero la siguiente explicación es mucho más compleja.
O mejor dicho, hay demasiadas teorías y ninguna de ellas es definitiva. 1936, Irak. Cerca de Bagdad, durante unas obras de construcción, se encuentran varias pequeñas vasijas de arcilla. La datación es de aproximadamente 250 años antes de Cristo, del período del Imperio Parto. Nada especial, excepto que dentro de cada vasija se descubre un cilindro de cobre. Dentro del cilindro hay una varilla de hierro, cuidadosamente aislada de la capa intermedia de asfalto. El arqueólogo alemán Wilhelm König, al estudiar los hallazgos, quedó asombrado. Esta estructura era exactamente una celda galvánica. Una batería primitiva, pero funcional. Los experimentos confirmaron que si se vierte en dicha vasija cualquier líquido ácido, vinagre, jugo de limón, vino fermentado, las construcciones comienzan a producir corriente eléctrica. El voltaje es pequeño, alrededor de 1 voltio, pero es una corriente real, medible, reproducible. ¿Sabían los pueblos de la era Parta acerca de la electricidad? ¿Crearon intencionalmente estas celdas electroquímicas? ¿O fue una coincidencia accidental de diseños y materiales? Los investigadores modernos se inclinan por la versión de su uso en galvanoplastia. Las vasijas unidas se utilizaban también para aplicar una fina capa de oro o plata en la superficie de joyas y objetos de culto. El dorado electrolítico proporciona un revestimiento notablemente más fino y denso que el tradicional dorado a fuego. En algunas joyas halladas en esos lugares se han encontrado rastros precisamente de este recubrimiento metálico de capa fina. Pero esto es solo una versión. También existe una versión alternativa. Las vasijas simplemente se usaban para guardar pergaminos y el cobre y el hierro acabaron dentro por una combinación casual de circunstancias. El sello de asfalto era solo un tapón, nada más. Este debate ha durado casi 90 años. Y lo más probable es que nunca se cierre por completo. Se ha conservado muy poco, se ha perdido demasiado. Precisamente esto hace que las baterías de Bagdad sean especialmente atractivas para la imaginación. Un enigma ideal es aquel que no puede resolverse definitivamente ni descartarse por completo. Pero la siguiente explicación es mucho más compleja. O mejor dicho, hay demasiadas teorías y ninguna de ellas es definitiva. 1936, Irak. Cerca de Bagdad, durante unas obras de construcción, se encuentran varias pequeñas vasijas de arcilla. La datación es de aproximadamente 250 años antes de Cristo, del período del Imperio Parto. Nada especial, excepto que dentro de cada vasija se descubre un cilindro de cobre. Dentro del cilindro hay una varilla de hierro, cuidadosamente aislada de la capa intermedia de asfalto. El arqueólogo alemán Wilhelm König, al estudiar los hallazgos, quedó asombrado. Esta estructura era exactamente una celda galvánica. Una batería primitiva, pero funcional. Los experimentos confirmaron que si se vierte en dicha vasija cualquier líquido ácido, vinagre, jugo de limón, vino fermentado, las construcciones comienzan a producir corriente eléctrica. El voltaje es pequeño, alrededor de 1 voltio, pero es una corriente real, medible, reproducible. ¿Sabían los pueblos de la era Parta acerca de la electricidad? ¿Crearon intencionalmente estas celdas electroquímicas? ¿O fue una coincidencia accidental de diseños y materiales? Los investigadores modernos se inclinan por la versión de su uso en galvanoplastia. Las vasijas unidas se utilizaban también para aplicar una fina capa de oro o plata en la superficie de joyas y objetos de culto. El dorado electrolítico proporciona un revestimiento notablemente más fino y denso que el tradicional dorado a fuego. En algunas joyas halladas en esos lugares se han encontrado rastros precisamente de este recubrimiento metálico de capa fina. Pero esto es solo una versión. También existe una versión alternativa. Las vasijas simplemente se usaban para guardar pergaminos y el cobre y el hierro acabaron dentro por una combinación casual de circunstancias. El sello de asfalto era solo un tapón, nada más. Este debate ha durado casi 90 años. Y lo más probable es que nunca se cierre por completo. Se ha conservado muy poco, se ha perdido demasiado. Precisamente esto hace que las baterías de Bagdad sean especialmente atractivas para la imaginación. Un enigma ideal es aquel que no puede resolverse definitivamente ni descartarse por completo. Gavin Schmidt, del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y Adam Frank, de la Universidad de Rochester, publicaron un artículo al que llamaron la hipótesis siluriana, en honor a una raza de reptiles inteligentes de la serie británica Doctor Who, que habitaban la Tierra mucho antes que los humanos.
Su pregunta era sencilla: ¿qué quedará de nuestra civilización dentro de 10 millones de años? La respuesta resultó ser incómoda: fragmentos. El hormigón, bajo ciertas condiciones geoquímicas, se crea y desintegra en el transcurso de miles de años. El acero y el hierro se disuelven en el suelo en el transcurso de cientos de miles de años. La mayoría de los tipos de plástico se degradarán completamente a nivel molecular en unos pocos millones de años. Nuestros rascacielos, carreteras, presas, puentes, comunicaciones subterráneas. Todo esto, para ese entonces, estará enterrado bajo kilómetros de rocas sedimentarias o habrá sido molido a cero por los procesos tectónicos. Las placas tectónicas trituran metódicamente la corteza terrestre, hundiendo unas capas en lo profundo del manto y levantando otras. En 10 millones de años, esto ocurrirá varias veces. La única huella persistente de nuestra civilización sería una anomalía química consistente en las rocas sedimentarias. Un brusco aumento de las temperaturas, un cambio en la proporción de isótopos, grasas de metales pesados en un lapso de tiempo estrecho. Esos mismos cambios que ahora llamamos impacto antropogénico en el clima y la ecología. Dentro de 10 millones de años, un futuro geólogo, ya sea nuestro pariente lejano o un investigador de otro planeta, encontrará este estrato. Y posiblemente no comprenderá que esto fue obra de una mente inteligente. Simplemente una extraña anomalía se ha formado. Hay muchas anomalías de este tipo en el registro geológico: supererupciones volcánicas, impactos de meteoritos, extinciones masivas. Todas ellas dejan sus huellas en las rocas. Nuestra firma estará entre ellas, una franja apenas visible en la piedra. Es precisamente aquí donde Schmidt y Frank formularon la pregunta principal de su trabajo. ¿Y si estamos buscando los rastros de manera equivocada? ¿Y si algunas de las anomalías naturales inexplicables ya documentadas en los registros geológicos no son actividad volcánica ni el impacto de un meteorito, sino algo completamente diferente? Algo que tenía nombre y razón, pero de lo que no quedó nada más que una impureza de carbono en la piedra? Esto no es una afirmación, es una pregunta. Pero una pregunta que la ciencia académica actual ahora considera lo suficientemente seria como para formularla. Antes de seguir adelante, es importante ser honestos. La mayoría de los artefactos imposibles tienen explicaciones totalmente terrenales. El martillo de London es casi con certeza el trabajo de un minero de Texas del siglo XIX, cubierto de minerales. El cubo de Salzburgo es muy probablemente el contrapeso de un equipo minero. Las esferas de Klerksdorp son concreciones naturales. Muchos documentos que comenzaron a anunciarse como sensaciones en el transcurso de investigaciones externas contenían errores en la datación, una interpretación incorrecta y a veces engaños. Las críticas a este tipo de casos señalan un problema concreto. La mayoría de los hallazgos no se documentaron cumpliendo con los requisitos de los estándares científicos. No hubo coordenadas exactas, no hubo testigos inusuales, no hubo acceso para peritajes independientes. Hubo publicidad inmediata en los periódicos, algo ventajoso para personas interesadas en el sensacionalismo. Y también existe el efecto de selección. Cuando un minero encuentra una piedra inusual en el carbón, los periódicos escriben sobre ello. Cuando un minero encuentra una piedra común en el carbón, nadie escribe nada. A lo largo de 150 años de extracción industrial en todo el mundo, ha aparecido una cantidad colosal de objetos extraños, la mayoría de los cuales recibieron una explicación científica silenciosa e inadvertida. A nosotros solo nos llegan aquellas historias que no quisieron o no pudieron explicar. Y sin embargo, el mecanismo de Anticitera existe. Está en un museo. Se puede ver. 1500 años de brecha tecnológica es un hecho, no una conjetura. El pilar de hierro de Delhi lleva de pie más de 600 años a la intemperie y no se oxida. Los científicos solo pudieron descifrarla por completo a principios del siglo XXI. No es misticismo, es una tecnología metalúrgica real, simplemente diferente. Perdida para nuestra desgracia y solo comprendida ahora. Estos objetos no necesitan extraterrestres, no refutan la historia oficial. Nos hablan de otra cosa. La mente humana es algo asombroso e impredecible. Puede dar saltos hacia adelante de 1000 años y luego perder ese conocimiento tan abruptamente que la siguiente generación comienza desde cero. El progreso no es lineal. La historia no es un camino recto de lo malo a lo bueno, de lo simple a lo complejo. Se parece más a un archipiélago.
islas brillantes de descubrimientos entre océanos de olvido. Vivimos en un planeta con una edad de 4.500 millones de años. Nuestra civilización, en el sentido más amplio, ha existido quizá durante 10.000 años. Esto es el 0,0002% de la historia del planeta. Hemos descubierto una fracción insignificante de todas las ciudades y ruinas enterradas en todos los continentes. Hemos sacado del fondo de los océanos un porcentaje minúsculo de lo que yace allí. El fondo de los océanos del mundo se ha estudiado menos que la superficie de la Luna. Decir que lo sabemos todo sobre el pasado no es ciencia, es arrogancia. Los artefactos imposibles no son valiosos porque prueben la existencia de civilizaciones secretas o visitantes extraterrestres. Son valiosos porque nos recuerdan cada vez: el mapa no es el territorio. El libro de texto no es la historia. Es solo lo que hemos logrado leer de un libro infinito, la mayoría de cuyas páginas hace mucho tiempo que se convirtieron en polvo. En algún lugar de las profundidades del tiempo, en los estratos rocosos, en el fango del fondo de los mares y en cuevas que nadie ha encontrado todavía, se han dejado objetos que aún no hemos visto. Algunos de ellos resultarán ser simples martillos perdidos, algunos concreciones de formas extrañas, y algunos, tal vez, resulten ser algo que cambiará todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos.